Más de los fenómenos de la migración. Manuel Férez, profesor y coordinador del Seminario en Estudios de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, cuéntanos, ¿cómo descubriste esta situación, esta circunstancia? ¿Desde cuándo se está dando este sincretismo? Porque van a ver ahorita lo que sucede. Bueno, a mí me interesan mucho los procesos de creación identitaria en Medio Oriente y en ese sentido, uno de los temas interesantes es el Islam no solo en México, sino en América Latina, una región, América Latina dominada por el cristianismo. Tú mencionabas ahora judíos africanos, también durante mucho tiempo se pensó que una migración judía importante a América Latina había que ser estudiada, pero muy pocas veces se analiza la llegada del Islam a nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Mira, en este sentido yo creo que hay un desconocimiento popular y hay un poco atención de la academia para tomar esto en serio, ¿no? Si tú analizas, a veces los medios de comunicación son muy morbosos al hablar del Islam. Solo hablan Pues del es Islam que... cuando hay un atentado terrorista, cuando hay algo Exacto. violento, y abandonan un poco estos procesos que tú bien decías de sincretismo religioso, ¿no? En ese sentido hay trabajos académicos que tratan sobre la llegada de lo árabe a México, América Latina en general, a México en particular, pero casi siempre se ven enfocado en cristianos, ¿no? Los maronitas libaneses, algún otro tipo de migración de sirios, cristianos, pero lo que pasa con el Islam en México es que los medios, el gobierno y la academia han abandonado esto y es por esto que este artículo del National Geographic que citas, pues nos tiene que empezar a llevar una reflexión sobre el lugar de la religión islámica. Cuéntanos. Bueno, yo creo que el Islam en México se puede dividir en tres grandes sectores, ¿no? Por un lado, los extranjeros de religión islámica que viven entre nosotros. Últimamente, por la situación en Turquía, ha habido muchos turcos que han venido a México, se han casado con mexicanas, han establecido algún tipo de negocios, es por un lado. Por otro lado, los conversos mexicanos en la Ciudad de México y el Estado de México, que se han empezado a convertir en los últimos 10 años. Si usted va al INEGI, vas a ver que hay 4.000 contados musulmanes por el INEGI, pero son muy pocos. En realidad hay más de 10.000 mexicanos, Conversos. la mayoría de ellos conversos, y se presentan específicamente en el Estado de México, en el DF, en Chiapas y Guerrero. Y las ¿Cómo le dinámicas, hacen? ¿Así como vender la atalaya o la gente buscó entrar al Islam o si van puerta en puerta? esta pregunta es muy buena y aquí tenemos que reconocer que no hay un control de gobierno sobre las mezquitas, sobre los centros de culto islámicos. No. Se aparecen muchos centros falsos, no hay control de gobernación en este sentido, ¿no? Pero ya ves que sí tienes que reportar una iglesia, una mezquita o lo que O sea, sinagoga. o lo que sea. Si tú vas a poner un centro de culto, así sea la Santa Muerte, lo tendrías que reportar. Estoy de acuerdo Pero contigo. acá no hay, ¿No? ¿verdad? Muchas veces se disfraza con centro cultural. Entonces es muy complicado. Mira lo que Es muy interesante. complicado medir el número de mezquitas. Hay en San Cristóbal de las Casas, hay en otros lugares de México desarrollos de mezquitas. En la Ciudad de México hay alrededor de 3, 4 lugares de rezo. ¿Y por qué esos lugares son el semillero? ¿Por qué Estado de México, que pienso inmediatamente mucha violencia? Chiapas, inmediatamente viene a mi cabeza pobreza y además muchos extranjeros, zona de migración. ¿Por qué esos lugares? Se cruzan muchos factores, como tú bien dices, ¿no? Por un lado, hay una crisis de identidad religiosa en los jóvenes mexicanos, ¿no? El catolicismo tradicional no está satisfaciendo las demandas espirituales de los jóvenes, y en ese sentido muchos jóvenes ven en el Islam una religión que desde sus orígenes el Islam es bastante solidaria, es bastante horizontal, es bastante igualitaria, y por ese lado responde a esta crisis de identidad, porque Con quien si no es muy igualitaria es con las mujeres. A nivel socioeconómico y todo, sí, pero con las mujeres no tanto, me preocupa eso. ¿Qué va a pasar con las indígenas que pues ya de por sí tenían las de perder en un país machista, racista, en donde hay una pigmentocracia espantosa, clasista, y ahora agrégale, las van a poner a usar velo, burka, podrán salir a la calle solas? ¿Qué va a pasar? depende del Islam que se aplique, Fernanda, porque si tú analizas el Islam en sus orígenes es la religión monoteísta más igualitaria en términos de género. Mahoma convierte a la primera mujer a su esposa, a Khadija. Bueno, su esposa escribió el libro que él no sabía escribir, perdón, pero eso no implica que sea con visión de género. Ahora, en el siglo XX lo que tenemos son tendencias islámicas en donde lo que habrá que analizar a detalle no es si se convierten los indígenas al Islam o no, sino a qué corrientes del Islam se convierten. Porque el Islam tiene corrientes internas que van desde una igualdad de género absoluta hasta lo que tú mencionas, que esto lo mencionamos en Arabia Saudita, ¿no? Lo que pasa es que el Islam en México se intenta estudiar como si fuera un movimiento homogéneo.
Internamente hay muchas dinámicas que explicarían que puede ser, no digo que no lo que tú dices, que sí se puede presentar un caso de discriminación más grave en una zona que ya tiene ese problema. Pero si analizamos qué tipo de islam, podría ser incluso hasta al revés, igualitario. Hay un feminismo islámico muy poco analizado en México. Por eso lo interesante Ese lo es el número. desconozco totalmente, Interesante. perdón. Lo desconozco absolutamente. Yo, como tú dices, a mí lo que me brinca mucho es la falta de derechos que no se les respetan, vamos, Pero te voy en a la dar un mayoría de ejemplo. estos países a las mujeres. Te doy un ejemplo de la tensión en el mundo islámico. En Turquía la mujer tiene derecho al voto desde 1924. Ujú. Muchos años antes que la Que mujer aquí, mexicana. sí, Y claro. Turquía es un país musulmán que sí tuvo un movimiento secular con Atatürk. Pero exacto, llegó Pachatateur, bendito sea Dios, Pero y dijo, Atatürk- vámonos todos para afuera el velo y de escribir de izquierda a derecha y demás. Eso a mí no me parece lo de la izquierda a derecha, que escriban para donde Ok. quieran, ¿no? Pero Atatürk nunca fue antiislámico. Entonces, en ese sentido, Turquía, un país de 80 millones de musulmanes, tiene muchos derechos políticos de la mujer. Y luego lo comparamos con Arabia Saudita, donde parece que hay que aplaudir que la mujer pueda manejar. Imagínate. Pero entonces, Fernanda, lo que hay que hacer es mostrar la diversidad interna del Islam y después entender hacia qué corrientes del Islam se convierten los mexicanos. Hace algún tiempo cuando empezaron a subir las congregaciones cristianas, por ejemplo en Chiapas, que venían también a veces de la mano con ideas zapatistas y todo esto, eran muy bien recibidas por las mujeres porque les prohibían el alcohol a los caballeros. Y es que ellas decían que la violencia se desataba invariablemente cuando llegaba el fin de semana y entraban con el alcohol. Entonces para ellas esto era un respiro. Y bueno, lo mismo sucede en el Islam, desde el más light hasta el más ¿no? cerrado. Yo creo que puede ser una de las cuestiones por las que se aferren a una cuestión así, cosa que el catolicismo no prohíbe. Pero por el otro lado, lo que tú hablas del feminismo árabe, pues ya no los tendrás luego que explicar. Sí, A ver en qué términos se da. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en judaísmo, en islam, en otras religiones, dejamos de lado estas dinámicas que tienen porque nos hace complicado. No somos un país que sepa lidiar con la diferencia cotidianamente. No estamos en un país tan diverso como podríamos Mira, yo pensar en tengo otros dudas, lugares, ¿no? porque yo no sé ni de catecismo de acá católico, pero ya ves que el paraíso son 72,000 vírgenes, ¿no? Para cada uno de los que llega ahí. ¿Y para las chavas qué? O sea, para nosotros, ¿qué nos La toca? pregunta ahí interesante es, ¿cuántos musulmanes verdaderamente creen en eso? Y yo creo que son ¿Ya muy no pocos. se manejan? Yo creo que el Islam está respondiendo, y es una religión que crece mucho en países como México, en sectores con crisis de identidad y con ciertos problemas de marginación. O sea, estas zonas que estamos Es viendo, que eso me preocupa. pero no necesariamente es malo, Fernanda. Por eso ¿En tenemos que serio? empezar a deconstruir el conflicto, el discurso sobre el Islam. ¿Y aquí ya lo está estudiando alguien? Hay gente en el Colmex, gente en la UNAM que está tomando estas dinámicas de conversión desde la antropología, la sociología. Hay que entrevistarlos, Nadia. Apúntale, porque sí, siempre es sumamente interesante. Sí, claro, y creo que es muy bueno que los medios de comunicación se acerquen un poco al trabajo académico para intentar desmontar mitos sin ser apologistas, ¿no? Hay que movernos en Claro. medio, sin ser satanistas ni ser apologistas. Por ver el ejemplo, en fenómeno diálogos por sí así mismo. lo hacemos, ¿no? Pero sí, ay, como tú dices, es difícil desmontar prejuicios. Pues cuando quiera hacemos una mesa sobre el feminismo judío, el feminismo islámico y otras dinámicas internas. Y el que del PRI. No, no, bueno. Ahí sí. Gracias, compañero. Esa es otra ventanilla. Gracias, Manuel Férez, A muy ustedes. amable, mi amor.